Las estructuras son sistemas que de forma estable soportan pesos y fuerzas. Estas pueden ser de creación humana y también las encontramos en la naturaleza, como por ejemplo el esqueleto humano o el esqueleto en general. Como ya mencionamos, sirven para soportar fuerzas, por lo que vamos a estudiar un poco lo que son las fuerzas. Definimos como fuerza a todo aquello capaz de deformar cuerpos o de modificar su estado de reposo o movimiento. Las fuerzas que actúan sobre una estructura se llaman cargas. Podemos mencionar dos tipos de cargas: las fijas, que son aquellas que no varían sobre la estructura, como por ejemplo el propio peso de la estructura o aquellos cuerpos que siempre se encuentran sobre la estructura, y las cargas variables, que son las que pueden variar sobre la estructura con el paso del tiempo, como por ejemplo el peso de la gente. Además, en las estructuras tenemos esfuerzos, que son las fuerzas internas que sufren los elementos de una estructura al ser sometidos a las fuerzas externas. Los elementos o partes de las estructuras deben ser capaces de soportar estos esfuerzos para evitar romperse. Existen 5 tipos de esfuerzo: los de tracción, que son cuando las fuerzas que actúan sobre la estructura tienden a estirarla, como por ejemplo el cable de una grúa; los de compresión, que son cuando las fuerzas que actúan tienden a comprimirla, por ejemplo como pasa en las patas de una silla; las de flexión, que son cuando las fuerzas actuantes tienden a curvarlo, como por ejemplo cuando ponemos cosas sobre la tabla de una mesa y esta tiende a curvarse; las de torsión, que son cuando las fuerzas tienden a torcerlo, por ejemplo una llave abriendo una cerradura; y las de los esfuerzos de corte, que son cuando las fuerzas tienden a cortarlo o a rasgarlo, como por ejemplo cuando partimos una ramita.